Hemos estado hablando de un proceso de transformación de nosotros, los cristianos. Como cristianos, una vez que creemos en Cristo, inmediatamente el Señor hace una obra maravillosa que no se ve, no está en nuestras manos hacerla, la hace el Señor. Y en ese momento suceden cosas tremendas. Pero dentro de eso también hay cosas que esas nosotros no tenemos parte, solamente nos rendimos al Señor y el Señor en su gracia nos justifica, nos santifica y todas esas cosas. Pero hay cosas que sí el Señor nos manda a hacer y eso es lo que vamos a considerar en el día de hoy. Hay una palabrita que está en la Escritura que es la palabra metamorfosis, que la hemos escuchado en la escuela, ¿cierto? Cuando hablábamos de biología y cosas así, de la forma en que se van mutando o transformando las cosas espontáneamente. Vamos a ver, por ejemplo, la palabra metamorfosis significa transformación de algo en otra cosa, un cambio notable de carácter, apariencia o función. Cambio notable, un cambio que estaba de esta manera de un estado y cambió de estado. Antes de seguir, vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por este precioso momento en que tu iglesia, tu cuerpo, los que estamos aquí reunidos, los que están también viéndonos a través del internet, Señor, estamos atentos, Dios mío, porque necesitamos oír palabra tuya. Te hemos pedido que el pan nuestro de cada día nos lo des hoy, Señor. Y diligentemente hemos venido, Señor, en ese contexto, Dios mío, de escuchar de ti, porque necesitamos tu guianza, Señor. Yo te pido, Dios mío, que nos ayudes al que habla, a los que oímos, Señor, para que estemos atentos y que sea tu Espíritu Santo el que hable a cada vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, en la parte biológica, cuando comienza la vida, nosotros no tenemos nada que hacer ahí, no tenemos parte en eso, solamente es algo espontáneo que sucede. Y hay personas que dicen, pastor, yo no puedo cambiar. He tratado, he buscado, he ido para allá, he ido para acá, he oído esto, he puesto el internet, he puesto a tremendos predicadores, o he ido a ver tremendos predicadores y no he podido cambiar. Pero yo quiero decirte que hay un cambio que tú no lo puedes comenzar, es el que comienza Dios. Y quiero decirte que una vez tú cambiaste, sin saberlo, sin tener conciencia de lo que estaba pasando, tú cambiaste. Carrero, ¿tú estás atento a los exhibits? Ok, pon el número 1, el 1. Mira, yo quiero decirte esto, hermano. Esto que está ahí era cualquiera de nosotros. Y tú sabes que eso es un embrión, un espermio, una semilla humana. Ahora, para que lo vemos ahí amplificado millones de veces, porque fíjate que en un mililitro, que cuando dividimos, por ejemplo, un litro, tú lo divides en 1000 partes, una de esas partes puede contener de 20 a 150 millones de esos personajes. Y quiero decirte, hermano, que por la gracia de Dios, tú te convertiste en esto otro, en lo que viene a continuación. De eso, hubo una metamorfosis, no, el otro anterior. Eso. Te convertiste en eso. ¿Y tú tuviste parte en eso? No. Fue algo espontáneo, espontáneo. Ahora,
Hay otras personas que, tú sabes, cuando estamos en ese tema de tratar nosotros de cambiar, porque notamos que el Espíritu Santo está en nosotros y hay una revolución interior que nos promueve, nos mueve a cambiar, pero hay una vocecita también, que es la voz del enemigo, que te dice, tú no le has ganado a nadie, tú no puedes cambiar. Pero yo te quiero decir, y ahora pone la otra, hermano, pon la otra, por favor, que dentro de los 150 millones que habían en una gotita, tú le ganaste a 150 millones. Y no fue por ti. Tú no hiciste ningún esfuerzo. Solamente te dejaste llevar en la voluntad de Dios. Y Dios te escogió dentro de 150 millones de personas que podrían haber sido, te escogió a ti. Entonces tú sí has ganado. Porque Él, en su voluntad, quiere que tú seas, como decía el pastor ahorita que nos estaba leyendo esas escrituras, seas un más que vencedor. Porque vences sin tu fuerza, sino con la fuerza del Señor. Y eso como introducción a lo que vamos a ver en la escritura. ¿Quiénes éramos nosotros ahora? Ya esto es la parte física, ¿no? Pero ahora la parte espiritual. ¿Quiénes éramos nosotros antes de venir al Señor? Vamos a ver Efesios capítulo 2, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo, antes de venir al Señor, ese es en aquel tiempo, in illo tempore. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Fíjate, alejados de la ciudadanía de Israel. Porque en Israel, a Israel habían promesas. Entonces, por lo menos israelita, por último, para ver si te colabas en alguna promesa. Pero ni aún así, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estabas tú, así estaba yo. Aunque ya nos habíamos desarrollado de una semillita a ser una persona. Lo primero fue espontáneo y lo segundo, a causa del pecado, estábamos en esa condición. Pero ahora la palabra del Señor nos dice qué pasó o qué hay ahora. Dice en el verso 13, pero ahora, yo quiero que repite esa palabrita conmigo, pero ahora, para que te quede claro, pero ahora en Cristo Jesús, para los que estamos en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, en la condición que decíamos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por el sacrificio de Cristo, ahora nosotros somos cercanos, somos hijos de Dios, somos hechos a su medida, a su imagen y semejanza. Bendito el nombre del Señor. Ahora, lo que ahora somos en Cristo Jesús es en lo espiritual. Hemos pasado de muerte, porque estábamos muertos, ¿cierto? Pasamos de muerte a vida. Y fuimos, fíjate, redimidos, justificados, santificados. Vamos a ver esa escritura, 1 Corintios 1:30. Mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Para que todo ese milagro de una semillita, convertirse en un ser humano, con todo, mira, con todas las características que tú tienes, con la complejidad que es un ser humano, con todo eso, tú tuviste que estar en un ambiente propicio para que eso se realizara, que era en el vientre de mamita, ¿cierto? Fuera de ahí no había. Sin embargo, entonces dice la palabra, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación
y redención. Todo eso ya lo efectuó el Señor para los que estamos en Cristo Jesús. Pero hay una parte externa, hay una parte que podríamos decir, pero pastor, todo eso suena bonito, pero ¿y qué pasa conmigo? Yo creo en el Señor, yo amo al Señor, yo quiero estar tal cual dice ahí. De hecho, dice la palabra que Él ya nos santificó. Nos santificó, imagínate. O sea, quiere decir, nos apartó para Él. Nos hizo aptos para poder tener relación directa con nuestro Dios. Con un Dios santo, santo y santo. Nos hizo aptos. Sin embargo, no nos sentimos así. ¿Cuántas veces nos han sentido de esa manera exactamente como dice la palabra? Ni me levante la mano porque yo creo que todos vamos a levantar la mano. Hay una parte externa en nosotros que no ha cambiado y que debe ser cambiada. Porque en lo espiritual somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Estábamos desprovistos, despojados de la gloria de Dios, estábamos ajenos a los pactos, etc. Pero ahora todo eso cambió en Cristo Jesús, por haber creído en el Señor, por estar en Cristo Jesús, en el ambiente propicio para que todo esto se desarrolle y se cumpla. Estamos en Cristo, pero la parte externa no ha sido transformada. Por eso dice la palabra del Señor, y eso lo que vamos a ver ahora es precisamente esa palabra que estábamos hablando, metamorfosis. Vamos a ver en Romanos capítulo 12, versículo 2, unos versículos que hemos tratado bastante, pero es que la palabra del Señor es inagotable. No podemos decir, pastor, ya usted habló de eso. Sí, pero es que aquí yo estoy viendo unas cosas que no había visto. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis, yo voy a ir explicando después, primero voy a leer y después explicando lo que va queriendo decir. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Suena, tú sabes, de una manera que podríamos comprenderlo y a veces hasta lo pasamos de largo y seguimos al siguiente versículo. La palabra no os conforméis quiere decir no adquieras la forma de. Usted cuando quiere hacer jelly, gelatina, jalea, usted busca la forma en que usted quiere hacer la gelatina, ¿cierto? Busca el pocillo, el molde, gracias, ayúdeme. El pocillo. Ok, y entonces usted hace lo que tiene que hacer y de ahí saca después el molde y quedó la gelatina conformada al molde. Pero la palabra del Señor nos dice que no nos conformemos, no adquiramos la forma, no nos adaptemos. Y aquí dice a este siglo, la traducción literal es a este mundo. No nos conformemos a este mundo. Porque donde va Vicente va la gente, nosotros no vamos a seguir detrás de ellos. No, nosotros tenemos que seguir una directriz, una dirección que es la palabra del Señor. Amén. No nos conformemos a este mundo y mira lo que ahora nos manda a nosotros. Recuerda que el cambio ese fue espontáneo. De hecho, por inercia, todo eso sucedió. Porque estábamos inertes, éramos una semillita, no teníamos conciencia de nosotros mismos y todo eso se manifestó. Ahora, el Señor nos manda a nosotros a lo siguiente, sino transformaos, y ahí usa la palabra metamorfosis, que aquí conjugado es metamorfo, no nos conformemos, sino transformaos, y nos da por medio de qué podemos ser transformados. Porque cualquiera dice transformado, cambia, pues hermano. Ya, pues hermano, ¿y cómo? ¿Con qué ropa? ¿Cómo cambio?
Todos me dicen, cambia, pues, hermano, cambia. Tienes que cambiar. Sí, pero ¿cómo? Y aquí la palabra dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra original dice, the renewing of your mind, de la renovación de tu mente. Esto tiene que ser cambiado para que el resto, porque recuerda que este es el puesto de comando, ¿cierto? Ninguna acción es porque se te chispoteó, o sea, porque la mano se movió para allá o esta otra quiso moverse para acá, no. Las acciones están controladas por pensamientos. Ninguna acción es así espontánea. Toda acción es precedida por un pensamiento. Entonces, lo que tiene que ser cambiado es nuestra mente. Y dice aquí mismo, ¿con qué motivo? ¿Por qué razón? Dice, para que comprobéis, y aquí otra vez el original dice, para que experimentéis, para que tengas la prueba de cuál es, no dice cuál sea, sino cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. O sea, vamos ahora de atrás para adelante. Para que la voluntad de Dios, que en lo espontáneo, cuando nosotros éramos una semillita, la voluntad de Dios se hizo y salió este ejemplar que ustedes ven en el espejo todos los días. ¿Cierto? ¿Se hizo la voluntad de Dios? Claro, porque nosotros no tuvimos nada que ver. Pero recuerda que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos voluntad y ahí es donde apunta el Señor. Porque ahí está nuestra rebeldía. Ahí es donde nosotros hemos hecho un desvío y ¡pum! Nos separamos de Dios a causa del pecado original, el pecado que mora en cada uno de nosotros. Pero recuerda que Cristo Jesús vino a deshacer las obras del diablo. El primer Adán hizo lo peor, pecó y así todos en adelante somos pecadores. Pero el segundo Adán, Cristo Jesús, vino, pagó en la cruz por cada uno de nosotros para que ahora nosotros, en el segundo Adán, nosotros somos constituidos justos delante de Dios. Por su justicia, no por tus obras, no por tus méritos, sino por su justicia. Entonces, para que se haga la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, así como pasó en lo espontáneo del vientre de mamita, así, pues, tiene que, primeramente, nosotros tenemos que apuntar dónde está el problema. Y la palabra ahí lo apunta directo. El problema está ahí. Porque en el interior, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7, yo quiero hacer el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, allá adentro. Quiero obedecer a Dios. El hombre interior desea, quiere obedecer a Dios, pero encuentro una ley en mis miembros que el pecado mora en mí. Entonces, en vez de declararnos miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como dijo Pablo, pero lo bueno es que Pablo aclara rápidamente, dice, pero gracias doy a Dios. Ahí inmediatamente él se lamenta en lo que es en su ser natural, porque dicho sea de paso, si Pablo lo decía es porque todos pecamos, lo dice la palabra del Señor. Todos pecamos en cualquier momento de pensamiento, de todo. Entonces necesitamos cambiar algo, lo que nos proyecta hacia el pecado. Y luego pues, de esa manera nosotros cambiando la mente, y vamos a ver de qué manera podemos cambiar la mente, porque quisiéramos sacar como una computadora, si la computadora está funcionando mal y hace lo que se le da la gana y no te obedece, entonces lo que hacemos es reformatearla, ¿cierto? O sea, sacar todo el programa, todo y hacer todo de nuevo. Y de esa manera ahora funciona de acuerdo a lo que yo quiero y a los programas que yo le pongo y piensa como yo quiero. Y todo eso, inputs, todos esos programas que estamos metiendo son la palabra del Señor.
La palabra del Señor es la que puede renovar nuestra mente. Entonces, ¿cuál es el medio de transformación, pastor? ¿Cómo yo puedo cambiar? Pues sacando eso, pero es que yo no puedo sacar el disco duro y poner el nuevo. Bueno, se puede, por medio de la palabra del Señor. La palabra del Señor en la práctica diaria, vamos siendo transformados. Por eso no es una transformación inmediata. Ya creí en Dios, ya, ahora mira, ya no peco. De hecho, yo pensaba así. Cuando me convertí al Señor, cuando el Señor tuvo misericordia de mí y me encontró, pues yo no encontré al Señor, Él me encontró a mí, porque el que andaba perdido era yo, no el Señor. Entonces, cuando el Señor me encontró, yo pensaba ese día, hermano, me sentía tan santo, de verdad, así, que yo terminé en la casa del tío de mi esposa y tenía que subir arriba al top de la colina donde tenía mi casa, y yo decía, Dios mío, pero, sí, o sea, no quería ni entrar a la casa, no quería contaminarme, no quería nada, no quería mirar a nadie, porque me sentía tan santo. Y de verdad que así Dios te deja nuevo. Ahora esa santidad, ahora es progresiva. Por eso se llama santificación. Santificación. Ya en lo espontáneo lo hizo el Señor. Lo que tú no pudiste hacer de ser santo delante de Dios, ya Dios lo hizo. Ahora solo hay que vivir como santos. Tomar esa identidad, decir, ese soy yo. Olvídate de este otro compadre que me está bombardeando todos los días, etcétera, etcétera. Ese soy yo, el que dice la palabra. Por eso es necesario nutrirnos de la palabra del Señor. Si no nos nutrimos de la palabra del Señor, hermano, lo que va a agarrar allá afuera es información mala, información errónea. Por eso dice la palabra que el mundo está bajo el maligno. ¿Cómo yo voy a confiar en lo que dice el mundo? Yo tengo que confiar en lo que vive y es para siempre. Se seca la hierba, se cae la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Bendito el Señor. Aleluya. Entonces todo lo que hemos almacenado a través del tiempo de nuestra vida y de acuerdo a las corrupciones que hemos agarrado en el camino, cada uno sabe, amén, porque como decías tú el otro día, si alguien, o sea, si se pudiera leer la mente que yo he tenido, ay Padre, no, nadie quiere, no, ni hablemos de eso. Ahora, ¿por qué no he podido cambiar? Esa es una pregunta buena. ¿Por qué yo no he podido cambiar? ¿Por qué ese cambio a veces ha sido como un bungee? Tú sabes, ese bungee cuando tiran a las personas y no que rebotan en el suelo, pero el elástico los tira de vuelta para arriba, ¿cierto? No. Ese es un bungee. Entonces, es como que te amarran ahí y tú caminas. Oh, yo tengo fuerza, yo puedo, yo soy valiente. No, olvídate, yo tengo recursos. No, yo soy un ganador. Olvídate, si a mí me dijeron ahí, saca el campeón que tienes dentro, y ahí va el campeón. Pero de repente te distrae un poquitito y esa fuerza que te ata para atrás, ¡tom! Ni lo hago gráfico porque me estrello ahí atrás. Pero así sucede y así es que nos caemos. Pero la pregunta es, ¿por qué no puedo entonces que se vaya desarrollando ese cambio y que yo lo vaya viendo y que no tenga que volver atrás otra vez? Que no tenga que caerme otra vez para reconocer que soy un pecador. Si ya lo sé, pero es que no quiero caerme. Bueno, el problema es que hemos estado tratando con nuestra propia fuerza, con nuestros propios recursos. Claro. El self el que yo soy suficiente, no, si yo puedo, no, tranquilo, yo puedo. Ahora sí, Señor, ahora yo te prometo, todas esas promesas no sirven porque están basadas en ti y tú y yo somos pecadores. ¿Y el pecador qué hace? Pecar, pues. En cambio, la
por tratar por nosotros mismos, experimentamos que no podemos cambiar, nunca va a funcionar con nuestros propios recursos. Para eso está Jesucristo nuestro Señor. Para eso vino el Señor, para destruir las obras del diablo, bendito el Señor. La Escritura dice en Zacarías 4:6, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, bendito el Señor. Porque mira, vamos a dar otra visión, o sea, vamos a darle una miradita a nuestros recursos. Vamos a ver aquí el campeón que llevas dentro y todo. Mira aquí, 1 Corintios 1:26. 1 Corintios 1:26 dice lo siguiente. Este es el campeón que llevas dentro. Aquí están tus recursos para cambiar. Mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, o sea, que no va para ninguna parte, que nadie da un peso por ti, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de, y aquí viene el Señor, lo pone bien clarito, porque mira lo que dice el verso 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia, nadie diga, yo por mí hice esto. Véanse los mensajes pasados, predicados aquí, miércoles, domingo pasado, y tú vas a ver ese autosuficiente, ¿dónde va a parar? Ese autosuficiente va como Nabucodonosor a comer hierba y ser un loco. Le creció el pelo, las uñas y todo. El tipo, después de ser un rey, por haberse ufanado, por haberse, tú sabes, jactado delante de Dios. Mira, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Bendito el nombre del Señor. Bendito el Señor. Así que, hermano, si Dios te manda algo, aquí viene lo bueno de todo esto. Si Dios te manda a hacer algo, es porque provee los medios para hacerlo. Si nosotros vemos a toda la palabra del Señor, desde las proezas que habían en el tiempo, desde que Dios le dice a Abraham, primero era Abraham, y le dice, Abraham, tú ahora no te vas a llamar así, ahora te vas a llamar, vamos a cambiarle el nombre, te vas a llamar padre de multitudes. Y era un viejo de avanzada edad y su esposa era estéril más encima. O sea, cuando Dios manda a que ese hombre, que en él sean benditas todas las naciones y en su generación va a ser como la arena del mar, si el Señor lo dice, es porque Él provee los medios, porque Él sabe, y aquí lo hemos leído, que nosotros no tenemos nada. Sin el Señor no podemos hacer nada, nada, nada. Entonces, la Escritura dice, Romanos capítulo 8, y aquí viene algo también para la práctica que nosotros hacemos de hacer morir ese ser que es tan nocivo en nosotros y que nos lleva cautivo al pecado. Romanos 8:12 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, o sea, a tus aptitudes, a tus pergaminos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, o sea, separación, forever, para siempre. Mas si por el Espíritu, aquí viene, gloria a Dios, gloria a Dios. Aquí viene la provisión de Dios. Ahora te está diciendo, tú vas a hacer morir las obras de la carne, pero mira cómo te lo dice. Mas si por el Espíritu
el Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo que mora en cada creyente, si por el Espíritu, porque eso es lo que vale delante del Señor, no es tu esfuerzo. El Señor no le interesa tu esfuerzo humano para que tú digas, yo lo hice, yo cambié, yo hice esto, yo hice lo otro. No, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ahí viene otra vez algo más, la guía. ¿Cómo tú lo vas a hacer? Yo no sé cómo hacerlo, Señor. Bueno, qué buena pregunta, porque el Señor sabe. Y Él te dice, si todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Te das cuenta la diferencia? Y te das cuenta la dependencia que hemos tenido. Que pensamos que todas las cosas, bueno, Señor, si el Señor quiere que cambie, que me cambie, pues. Yo lo he escuchado eso. Yo lo he escuchado. Si el Señor me quiere cambiar, que me cambie ya de una vez y listo. Eso ya lo hizo. Él hizo lo imposible, que era ser santo, ser apto para poder relacionarnos con un Dios 3 veces santo. Él hizo lo imposible. Y Él nos está pidiendo algo posible, que aún en nuestra imposibilidad está el Espíritu Santo para ayudarnos a que sea posible. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, para ir ya dando la idea de lo que el Señor quiere contigo y conmigo. Una semilla dijimos que no tiene voluntad. Para germinar, ¿qué necesita una semilla que yo tiro en la tierra? Ok, no se me pongan tan técnicos. Básicamente, ¿qué necesita hacer la semilla? Hacer. ¿Qué tiene que hacer la semilla? ¿Qué hace el pez en el agua? ¿Qué hace el pez en el agua? Nada. Ok, no tiene que hacer nada. Gracias, hermano. Gracias por la cooperación, hermano. La semilla, tú la tiras y ella en sí no tiene que hacer nada, porque todo lo hace el medio. Es como la semilla que fue puesta en el vientre de mamita y de los 150 millones el campeón fuiste tú. Y tú lograste, llegaste a la meta y empezó a desarrollarse. ¿Qué tuvo que hacer esa semillita? No voy a decir la palabra técnica porque suena hasta feo. Suena feo que te digan a ti que, por el diccionario, sinónimo de espermio, renacuajo. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Nada. Solamente estar en la voluntad de Dios, permanecer. Esa es la palabra clave. Diga conmigo, permanecer. Lo único, si tú remueves la semillita de la tierra, ¿qué pasa? No pasa nada. Ahí sí que no pasa nada. Se muere. O sea, queda ahí inerte. Entonces, hermano, la rama no necesita nada para llevar fruto. Porque la palabra en el San Juan capítulo 15 habla de no dar fruto. No nos llamó a dar fruto, sino a llevar fruto, que es diferente. Porque si te dice tú tienes que dar fruto, entonces tú te tienes que esforzar por dar fruto. Pero si te dice tú vas a llevar fruto, entonces, espérate, entonces solamente yo tengo que llevarlo. Ya, pues, démosle. Así, léete San Juan, no ahora, por favor. San Juan capítulo 15, todo lo que dice ahí la palabra del Señor. Entonces la rama no necesita nada, solamente permanecer. Si tú arrancas una rama, esa rama va a poder llevar fruto. No. Entonces, vamos a leer lo que dice Juan capítulo 15, verso 4. Un extracto solamente porque no es el tema ahora. Pero dice, pero esta palabrita grábesela, hermano. Son 2 cosas que nosotros tenemos que hacer. Y una de ellas es permanecer. Eso es espontáneo nuestro. Nosotros tenemos que hacerlo. Yo puedo venir o no venir a la iglesia. Yo puedo leer o no leer la Biblia. Son elecciones mías. Pero el Señor quiere que elijamos bien. ¿Ok? Permaneced, dice 15:4 Juan. Permaneced en mí y yo en vosotros. Mira la condición que hace el Señor.
para que yo esté en ti, tú tienes que permanecer en mí. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano, como la rama, no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Entonces, la permanencia, ¿dónde tiene que ser? En Cristo. La semillita, ¿dónde tenía que estar? En el vientre de mamita, para que todo espontáneamente diera lugar a esta metamorfosis y llegar a ser un varón o una mujer. No sé, hembra suena feo. Porque allá en el Caribe, allá arriba le dicen varón y hembra y punto. Y no tanta diplomacia. Aquí tenemos que hembra, ¿no? Ok. Entonces, hermano, así vosotros si no permanecéis en mí. Y el Señor dice lo siguiente: yo soy la vid, vosotros sois las ramas, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Y mira lo que dice aquí, bien lapidario esto: porque separado de mí, nada podéis hacer. Si has tratado solito, I'm sorry con el excuse me, pero no funciona. De la única manera que funciona es estar en Cristo, porque la fuerza la da el Espíritu Santo para cambiar. Bendito el Señor. Ok, mira lo que dice la Escritura rápidamente. Filipenses 2:12. Aquí va a haber otra palabra. Primero dijimos permanecer y ahora diga conmigo obedecer. Son dos cosas. Antes era todo espontáneo. Así quisiera la gente que fuera, pero no. El Señor nos hizo a su imagen y semejanza. Tenemos voluntad y Él quiere que la ejerzamos obedeciendo su palabra. Amén. Entonces dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ten eso en cuenta lo que dice ahí, no como en mi presencia solamente, o sea, no por agradarlo a Él, sino la presencia de Dios, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación, ocúpense, get busy, ocúpese. Así dicen los gringos cuando estáis ahí sacando la vuelta y mirando. Hey, get busy, man, ocúpate, dale. Ocupaos, no dice de vuestra salvación, porque lo leyó bien clarito el pastor. La salvación es de Dios, Él es la salvación. Yo no puedo mantener mi salvación. No. La salvación es Cristo. Yo solamente permanezco en Cristo y espontáneamente todo fluye. Por eso dice en. La preposición cambia mucho el sentido de la palabra. No dice de vuestra salvación, sino en. Algo dentro de. Yo estoy dentro de la salvación. Yo estoy en Cristo. Yo tengo cosas que hacer, tengo que estar ocupado, no puedo estar inerte porque entonces me lleva la corriente, hermano. Me lleva la corriente del mundo, que es muy atractiva y nuestra carne está pero entrenada para pecar y entrenada y le encanta hacer las cosas de la carne. Por lo tanto dice ocupaos, o sea, obedeced. Si dice, si habéis obedecido, ahora ocupaos, quiere decir ocúpense en obedecer también. Ahí lo dice claramente. Con temor y temblor. Y aquí viene la buena noticia, hermano. Otra vez, si el Señor te manda algo, inmediatamente te está diciendo cómo lo puedes hacer. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, el Señor está haciendo todo. Él te dice, ocúpate en tu salvación, ocúpate en lo que yo te di. Get busy, métete ahí todos los días, entrénate en eso. Esta palabra también, la palabra en el original, es la palabra workout, que es lo que se usa en los gimnasios. Workout, ¿cierto? Eso es, o sea, ejercítate, date todo el día en eso. Eso es lo tuyo, porque Dios es el que en ti produce. Él pone el querer, hermano. O sea, hermano, Él está diciéndote,
lo que yo quiero que tú hagas, yo pongo ese deseo dentro de ti, que sea un deseo. Y más encima pone el hacer, o sea, la forma de hacerlo. O sea, pastor, es que yo no puedo. Léete eso, brother, léete eso, léelo, métete ahí, pídele revelación al Señor. Él es el que puede, Él en ti, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Espíritu Santo está en ti para ayudarte, para llevarte al final, a la meta, no para acusarte y tenerte, tú sabes, de otra manera. Bendito el Señor. Así que, hermano, el Señor pone en nosotros el deseo y también el poder para que nosotros podamos hacer su voluntad, dice al final. Para que su voluntad se haga, Dios nos ayuda poniendo el deseo de hacerlo y el poder hacerlo. Bendito el nombre del Señor. Hay cosas que yo antes no podía y ahora las puedo hacer. Bendito el Señor. Entonces, hermanos, termino con esto. Juan 15:10 dice, si guardareis mis mandamientos, o sea, mi palabra, porque ya no estamos bajo la ley, son los mandamientos de Cristo, la ley de Cristo. Permaneceréis en mi amor. Está hablando de permanencia y de guardar, o sea, de obedecer para guardar. Para que yo pueda guardar la palabra, yo tengo que obedecerla primero. Así como yo he guardado, yo he obedecido, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El Señor nos está dando la clave. Porque, hermano, mira, para la salvación, lo único que nosotros tuvimos que hacer fue creer. Dígalo, dígalo. Fue creer. Para que todo aquel que en Él cree, no un creer de un día para y se acabó, no, cree. Eso, el verbo está conjugado en presente, actual, gerundio, ahí todo el tiempo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, la salvación fue por eso. Fue espontáneo. Yo no sé cómo, como dice la canción, me desperté en el redil, no tengo idea cómo, pero mira dónde estoy. Así me desperté yo de un día para otro. Y eso fue espontáneo, obra de Dios, exclusivamente. Pero la santificación, que es lo que hemos estado hablando todo este tiempo, es por permanecer y obedecer la palabra. ¿Te das cuenta que es diferente? Esto fue por fe, pero ahora hay algo, que un caminar para que todos los días yo vaya de día en día pareciéndome más al modelo a seguir, que es Cristo Jesús. La Escritura dice en la epístola de Pedro, pero no me acuerdo la cita exacta, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo yo purifico esos malos pensamientos que dijimos que hay que cambiarlos? Por obedecer la verdad. Obedecer la verdad. No, yo no puedo. Mi mente dice que no puedo. Bueno, la palabra de Dios dice que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿A quién vas a obedecer? ¿A tu mente o a lo que dice la palabra? No, es que yo no tengo recursos, yo no sé cómo lo voy a hacer, cómo voy a llegar a fin de mes. Entonces yo estoy pastor, yo estoy muy ocupado en mis problemas, yo no tengo tiempo de preocuparme, la Biblia y todo. Pero espérate, la Biblia dice, Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que te falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y ahí todo lo que te falta no es solamente money, es también fuerza, ganas, el poder que necesitas para vencer. Así que, hermanos, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para que nadie se gloríe. Así que, concluyendo, hermano, la voluntad de Dios tiene un producto final. Viste que en todo dice para que se haga su voluntad, para que se haga su voluntad. Todo lo que el Señor hace es con un propósito, porque Dios tiene un propósito de vida con cada uno de nosotros. General, aparte de lo que el Señor pueda querer contigo en persona. Eso lo averiguas tú en oración, ¿cierto? Y por la palabra. Así que, hermano, que los propósitos de Dios se cumplen.
los propósitos de Dios se cumplen. Y al final del Salmo 138 dice, si anduviere yo en medio de la angustia, en el verso 7, tú me vivificarás. Porque va a pasar aflicciones, claro, porque la carne te va a acusar recibo, va a decir, ¿y por qué? ¿Por qué tengo que estar aquí? ¿Por qué tengo que ir? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Aunque si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Acuérdate, aunque ande en valle de sombra de muerte, el Señor va a estar ahí contigo. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Lo puedes decir conmigo? El Señor cumplirá su propósito en mí. Recuerda, lo que no pudiste hacer tú, lo hizo espontáneamente el Señor. Lo que no puedes hacerlo tú ahora tampoco, el Espíritu que mora en ti, lo hace para que la gloria sea de nuestro Dios. Dale un aplauso grande a nuestro Dios. Vamos a orar, hermano, porque tenemos que entender que esto es un camino, es un proceso, que hay desilusión en el proceso porque a veces nos caemos y decimos que no servimos. No, el Señor te dice que Él cumplirá su propósito en ti. Punto. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, porque entendemos por tu palabra que tenemos esperanza, Señor. Que la obra que tú comenzaste, Señor, tú la perfeccionarás hasta el día en que te veamos cara a cara, Señor. Dios mío, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos, Dios mío, que tú la impregnes en nuestras vidas, Señor, para que por la fe en tu palabra y por obedecerte a ti y permanecer en ti, Señor, podamos ver fruto, llevar fruto para gloria de tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor. A ti te damos toda la honra, toda la gloria, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso grande al Señor. Ahora sí.